olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, dolor muscular. No dudes y llama al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Martes será justicia. Toda la información judicial, todos los casos del Tribunal Provincial y los tribunales federales. Andrea Viñuela y Nacho Mendoza analizan y profundizan en los casos judiciales que necesitan conocerse. De 21 a 23. Será justicia en la gran radio de Santa Fe. ¿Vos nos crees? En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y la justicia de Santa Fe está intentando desenmarañar y poner en clara una disputa que se dio. Se resolvió más que nada en este último año, pero viene de larga data. Y tiene en vilo a por lo menos 300 familias de recreo, de la zona de recreo, que ven puesto en duda el sueño de la casa propia, de la escritura de su vivienda, por lo que ha ocurrido en el barrio Las Mercedes, allí ubicado en la ruta 11 justamente de la ciudad de Recreo. Un terreno que comenzó, que tenía su titular, que bueno, después hubo una serie de cuestiones que ahora la vamos a charlar con los invitados de esta noche, y que se terminó llegando a este fin del año 2020 intentando definir quién tenía la potestad, la titularidad sobre esos lotes para poder venderlos. Si era Oscar Pirera o si era José Ruiz Moreno, quien reclamaba y denunció justamente a Pirera por la titularidad de estos terrenos. Bueno, al final del año 2020 hubo 5 personas que fueron detenidas, entre ellas este señor Pirera, que es residente en Miramar, provincia de Buenos Aires, y una serie de profesionales, un abogado, un escribano, un contador y un hombre que era una especie de lugarteniente en ese loteo. Estas 5 personas, junto a otras más, fueron imputadas como integrantes de una asociación ilícita, y la Fiscalía, cuando lo llevó a audiencia, desenmarañó o explicó las acciones ilícitas que habían desarrollado cada uno desde su rol para lograr quedarse o hacerse pasar como los dueños originales de estos terrenos. Pero todo se remonta, como decía, muchos años atrás, porque había habido una transacción comercial, un intento de venta de la familia Ruiz Moreno al padre de este hombre, Oscar Pirera. Bueno, pasó algo que esa venta nunca se concretó y se desplegaron todas estas maniobras para poder quedar como el titular de estos loteos. Esa es más o menos la explicación que podría realizarse, porque después, claro, dijo, bueno, cuando Ruiz Moreno empieza a notar esta circunstancia, dice, no, pero esta transacción nunca se concretó, el dueño de los terrenos sigue siendo mi familia, ¿no? Bueno, y allí comenzó esta puja, y mientras tanto, ambas partes que vendían los lotes a los interesados. Aquí en estudio está Matías Lazaga, está Alejandro Ote, son abogados que representan a José Ruiz Moreno, que es el denunciante de Oscar Pirera y que podríamos denominar como el dueño original o el titular oficial de estos loteos. ¿Sería más o menos así la situación? ¿La pude explicar más o menos bien? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sería así, ¿no? Más o menos la historia del loteo Las Mercedes. Sí, y es como vos lo dijiste al comienzo. Es una maraña, realmente es una maraña jurídica, porque se emplearon distintos documentos que tienen efectos jurídicos, lógicamente, que se utilizaron con una finalidad de hacerse de lo que era la dirección de una sociedad, lo que en definitiva lo lograron. Esta sociedad es la sociedad Las Mercedes de Recreo, sociedad anónima. Todo esto comenzó con un acta de fecha 29 de mayo del año 2002, un acta que en realidad sabemos que es falsa, un hecho que nunca existió. O sea, casi 20 años. Casi 20 años de ese primer intento,
de llevar a confusión a distintos organismos y a distintos funcionarios públicos para hacerse justamente de la dirección de la sociedad. Luego, en el 2011, también se habrían falsificado una serie de instrumentos. Esto ya no se habría hecho en la ciudad de Santa Fe, sino que aparentemente se habría hecho en la ciudad de La Plata. Se presentaron balances, información que en realidad no reflejaba la veracidad de lo que había ocurrido. Se reiniciaron trámites en Inspección General de Personas Jurídicas aquí en Santa Fe, hasta que finalmente en el año 2016 se inicia una acción declarativa de certeza para que un juez diga que a estas personas que estaban invocando la titularidad de la sociedad, efectivamente les correspondía la dirección, la administración y el poder de disposición de esa sociedad. A partir de ese momento, que a todo esto en el año 2010 ya lo habían denunciado a José Manuel Ruiz Moreno, lo habían denunciado porque supuestamente seguía vendiendo lotes con una calidad que no tenía. Estas personas que incluso presentaron en el expediente penal, reitero, del año 2010, este acta falsa, de fecha 29 de mayo de 2002, como así también otros elementos falsificados, y tenemos la convicción y la certeza de que fueron falsificados porque de hecho fueron exhibidos en la audiencia, y hasta estos elementos falsificados se encontraban en la casa de una de las personas que allanaron. Entonces, realmente el objeto con el que se llevó a cabo el delito hemos podido constatarlo. Una vez que Ruiz Moreno fue sobreseído, porque el juez con buen criterio entendió que Ruiz Moreno era inocente y que toda esta documentación que se había presentado era falsa. A Ruiz Moreno lo denunciaron en su momento por vender sus lotes, digamos, a Ruiz ¿no? Moreno lo denunciaron en su momento por vender sus propios lotes, sí. Y también presentaron documentación falsa, tendiente a acreditar que ellos eran los verdaderos dueños. Entonces fíjense la gravedad de la situación, porque claro, allí empieza el problema de lo que denominaron después las denuncias cruzadas. Ruiz Moreno denunciaba a esta gente y esta gente denunciaba a Ruiz Moreno. Que eso lógicamente solo fue posible gracias al trabajo del doctor Lazaga, quien pudo desentrañar justamente toda esta cuestión y quien descubrió las falsedades y los elementos justamente que se habrían utilizado, y allí se presenta la denuncia en el año 2019. Esta denuncia del año 2019, que al principio esto se trabajó en la unidad de investigación de delitos complejos. Claro, realmente fue muy difícil poder distinguir quién era la víctima y quién era el autor, porque había denuncias recíprocas. Claro. Ahora, con toda la información y con toda la documentación que se fue aportando, y lógicamente con el trabajo que realizaron las doctoras Jiménez, Hilera y Urquiza, se pudo determinar fehacientemente que la víctima era Ruiz Moreno y que las personas que hoy están como imputados eran quienes habían llevado adelante estas maniobras ardidosas o defraudatorias por las cuales se lo está imputando. Claro, la Fiscalía tomó la causa completa, digamos, desde aquellas denuncias del año 2011 a la presentada ahora por ustedes. Porque recuerdo que eso incluso se había expuesto en la audiencia, ¿no? Como diciendo, bueno, pero miren que este hombre también lo habían denunciado, ojo, y sin embargo eso constaba, ¿no? en el legajo fiscal. Sí, de hecho justamente se utilizó todo lo que consta en la causa del año 2010, la que fue iniciada en el 2010, en realidad el sobreseimiento es del año 2014. Todos esos elementos se utilizaron porque ahí se constató, reitero fehacientemente, que la documentación era falsa. La documentación que habían presentado los denunciantes en aquel momento era falsa. Por eso la importancia de esta causa es que vino a poner de alguna manera blanco sobre negro, y lo que hizo fue determinar, ahora sí, con exactitud, quién es la víctima y quiénes son los imputados. Recuerdo que en la audiencia se hablaba de actas que en realidad eran fotocopias sin originales, ¿no? A eso nos referimos con actos que en realidad no existían. Un acta no hace más que reflejar algo que pasó. El acta de una sociedad anónima no es muy diferente al acta que se labra en un club de barrio. Se reúnen X cantidad de personas y pusieron o trataron tal o cual tema y los presentes firmaron. Bueno, ese acto como tal no existió nunca. Las personas nunca estuvieron en Santa Fe.
esa asamblea nunca se llevó a cabo y solo estaba firmada por quien sería el cesionario, es decir, el comprador. Faltaba la firma del vendedor o del cedente. Claro, pavada de falta, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Claro. Ni más ni menos. Firma una sola de las partes y cómo se constata. Y después, bueno, finalmente se había puesto, se había hablado en la audiencia de prisión preventiva la posibilidad de una mesa de trabajo, ¿no? Para bueno, me parece que ya había quedado bastante claro, ¿no? Todo lo que había ocurrido. Si bien cada uno de ellos después hizo su descargo, ¿no? Dijo, bueno, pero yo llegué acá y esto ya estaba, como no podía retrotraerme al trabajo de otro profesional de años atrás, ¿no? Como justificando que ellos empezaron a trabajar sobre trabajos ya iniciados. Y se dispuso de la libertad con el objetivo de realizar una mesa de trabajo para dejar todo bien claro, digamos. ¿Qué pasó con eso? Claro, la mesa de trabajo justamente tuvo esa finalidad, tratar de resolver un problema que excede ampliamente a los que son los actores de este proceso. Es decir, esto excede ampliamente a nuestro cliente, excede ampliamente a las personas de los imputados. Acá estamos hablando de un verdadero conflicto social. Entonces, con la finalidad de solucionar, o por lo menos comenzar a solucionar ese conflicto social, se establece esta mesa de trabajo, un compromiso que asumen los distintos actores, donde cada cual tenía que realizar su aporte tendiente justamente a resolver todo esto. Y con el objetivo, vamos, de darle respuesta a la gente que o compró un lote, o ya está viviendo, o está esperando para escriturar, ¿no? Claro, porque acá se dan muchas situaciones. Hay gente que compró lotes en su momento que posteriormente los imputados les vendieron a otras personas y tomaron posesión, construyeron. Entonces hay gente que, por ejemplo, compró y le sobrevendieron el lote. Claro. Otras personas que compraron y les dijeron no te vamos a escriturar porque no le compraste a la sociedad, o en realidad no le compraste a quienes verdaderamente eran los dueños de la sociedad. Entonces, con la finalidad de poder llegar a una solución para todas estas personas, se constituye la mesa de trabajo. Una mesa de trabajo que en realidad nunca alcanza a constituirse formalmente porque faltó un operador esencial que tenía que ver con la Defensoría del Pueblo y que no se pudo constituir porque los actores no estaban dispuestos cada uno a hacer lo que tenían que hacer para solucionar este conflicto. Pero la Defensoría del Pueblo fue convocada, y ¿por qué no se concretó esto? Porque los actores, es decir, los imputados y también las distintas querellas, no pudimos llegar a un acuerdo ni siquiera para conformar esa mesa de trabajo. La mesa de trabajo nunca fue conformada formalmente. Es más, después lo que sí hubo fue de parte de Pirera, esto lo digo porque consta en un expediente judicial, el reconocimiento de la titularidad de las acciones a nombre de José Manuel Ruiz Moreno. Es decir, lo que venimos sosteniendo desde siempre, que el dueño de la sociedad era Ruiz Moreno. Pero aparte de ello, la Fiscalía, ahora sí entendemos con buen criterio, solicitó una serie de medidas cautelares, concretamente lo que fue un pedido de inhibición de inmovilización de fondos, o que puedan transferir bienes en el registro de la propiedad inmueble o automotor, y esto como consecuencia de que, extrañamente, en este fideicomiso inmobiliario no hay cuentas bancarias asociadas al fideicomiso, no hay cuentas bancarias asociadas a la sociedad, y estamos hablando de que un emprendimiento inmobiliario de estas características no sabemos a dónde está el dinero. Claro. Para que se entienda, los lotes que vendieron los imputados, no se sabe dónde está lo recaudado, digamos. Todavía no se sabe dónde está lo recaudado, pero lo más importante y lo más grave... Porque, a ver, no es que se venda a título personal, digamos, ¿no? Esto, no. Claro, no es que puede estar en la cuenta de Pirera o en la cuenta del escribano. No debería, claro. No debería. No podría, porque además el régimen de las sociedades y los fideicomisos es muy claro. Tiene que tener una cuenta propia, y a todo esto nadie sabe dónde estaba el dinero. Entonces, como consecuencia de ello, entendió la doctora Carrara, con muy buen criterio, que correspondía la inhibición por un plazo de 90 días, en la medida en la que tanto Fiscalía como querellas pudieran seguir evaluando la documentación que se secuestró en su momento. Ahora, esta decisión de Pirera, ¿no? Como de reconocer que, bueno, el titular original es Ruiz Moreno,
esto, digamos, brinda una solución de cara al futuro para los lotes que queden con posibilidad de venta y demás, pero no soluciona a lo que estábamos hablando hace un rato, de estos que ya fueron sobrevendidos o que vendieron, o que vendió los imputados, digamos. Eso no queda. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es complejísimo el tema. No hay una solución que la podamos poner sobre la mesa. Hay, como dijo Alejandro, hay varias situaciones que se nos plantean y cada una vamos a tener que ir resolviéndola a medida que se vayan planteando. Lo que no cabe duda es que la gente que le compró los lotes a nuestro cliente, a José Manuel Ruiz Moreno, en principio no va a tener ningún problema, que cuando se regularice la situación societaria, que se le otorgue la escritura que le corresponde a su lote. Ahí vamos a entrar en un problema en que si ese lote fue sobrevendido a un tercero por parte del fideicomiso, ahí se verá cuál es la solución que se le da a esta gente. Porque la verdad es inconcebible lo que pasó y por lo tanto no entendemos todavía o no alcanzamos de alguna manera a ver qué solución le vamos a dar. Y después está la gente que le compró el fideicomiso, que es un montón de gente que la verdad, repitiendo lo que dijo Alejandro, que es un conflicto social. Son más de 100 familias que compraron inmuebles y que hoy lamentablemente peligra su propiedad, porque las escrituras que les fueron otorgadas son anulables. Claro. Hay que determinar, se evaluará en su momento, no es materia para resolverlo ahora. Los jueces evaluarán en su momento cuando se plantee esta situación y se tomarán las decisiones a su debido tiempo. Ruiz Moreno, en las charlas que hemos tenido, está muy predispuesto a querer solucionarle el problema a todos. Claro. Pero también hay que entender que el patrimonio de esta persona fue gravemente atacado y que de alguna manera hay que indemnizarlo. Sí, estoy pensando, acá llega una consulta de un oyente, hace referencia a una inmobiliaria, no sé si a lo mejor o Ruiz Moreno puede haber vendido a través de una inmobiliaria que tiene un nombre de un punto cardinal. Sí, es correcto. No va a tener ningún problema, porque estoy pensando, dice, ¿qué pasa con la gente que le compró a esta inmobiliaria? Pero claro, es del titular. Ruiz Moreno le otorgó un poder a una inmobiliaria que se llama Norte Inmobiliaria, que esa es la pregunta. De la ciudad de Santo Tomé. Ajá. Obviamente que si compró a esa inmobiliaria con la papelería en regla, entendemos que no va a tener ningún problema, siempre y cuando tenga el boleto que corresponde y hayan pagado, porque si no me equivoco, esa inmobiliaria vendía en cuotas los lotes. Si acreditan haber comprado y haber abonado las cuotas en su totalidad, Ruiz Moreno no le va a reconocer la titularidad del lote, por supuesto. Claro. Sí, estoy pensando que de donde puede surgir conflicto, como decíamos, son aquellas personas que, le compraron al fideicomiso, porque uno compra de buena fe y tampoco dice, pero yo compré honestamente, digamos, o aquellos que tienen, que son lotes con doble dueño también. La verdad es que uno parecía que esta situación empezaba a encaminarse un poquito, pero vemos que falta mucho todavía, ¿no? Para que se pueda, para que esta gente justamente pueda tener la tranquilidad de lo que va a pasar con su lote. La mesa de trabajo fue conformada con esa finalidad. Lamentablemente se truncó la mesa de trabajo y cada una como dice Alejandro, de los actores de este proceso siguió su camino y cada uno ahora sabrá cómo actuar, ¿no? ¿Ya queda descartada la posibilidad de que se pueda desarrollar la mesa de trabajo? Nosotros lo vemos, la verdad. La mesa de trabajo fue de alguna manera una condición para que estos actores siguieran en libertad. Entendíamos que en libertad y en un ámbito adecuado de trabajo se iba a poder llegar a arribar a soluciones. Ahora, con esto de que Pirera ya reconoció la titularidad de los lotes de las acciones, en cabeza de Ruiz Moreno, la mesa de trabajo, mucho sentido que digamos, no tiene tampoco. Sí va a ser un actor fundamental, defensor del pueblo, porque va a representar a todas aquellas personas que hoy por hoy no están representadas
por un abogado, pero la mesa de trabajo como tal ya no tiene sentido. Claro. Claro, la solución para las familias que venimos hablando, bueno, debería darse tal vez fuera del ámbito penal, ¿no? Seguramente va a estar fuera del ámbito penal, porque en el ámbito penal lo que se va a seguir investigando, o sea, no solo las conductas que ya fueron denunciadas, sino todo lo que se va descubriendo en la medida en la que se empieza a estudiar toda la papelería. Recordemos que acá se había en su momento allanado la sede del fideicomiso, la escribanía, y contamos hoy por hoy con todas las escrituras, con boletos que en principio podrían no reflejar el mismo monto que figuran en las escrituras, con montos muy por debajo de lo que es el valor de mercado, con con fondos que no sabemos a dónde fueron a parar, con balances que no sabemos sobre la base de qué se hicieron. Entonces estamos hablando de una causa que todas las maniobras como tales no fueron imputados, y yo creo que eventualmente va a haber una ampliación de la imputación para estas personas de acuerdo a lo que pueda determinarse que cada uno haya hecho. ¿Y se puede esperar que haya más imputados? Creo que todo va a depender de lo que surja de la documentación y lógicamente de declaraciones que pueda efectuar alguna u otra persona. A fines de diciembre del año pasado, ahora el 2020, por ejemplo, se tomó conocimiento a través de intervenciones telefónicas que se habían efectuado en la línea del que era el administrador del fideicomiso, que este tenía conversaciones con otras personas sobre los lotes de la sociedad. Algo que no podía hacer, pero no podía hacer porque él mismo se había comprometido al momento de recuperar su libertad. Cuando recuperan su libertad, establecen como una medida: no lleve adelante ninguna acción relacionada con el loteo. Absténganse de hacer cualquier cosa relacionada con el loteo. Lo primero que hizo fue una reunión en la cual juntó a distintos vecinos en el barrio Las Mercedes, y lo que hizo fue brindar información falsa, de hecho. O sea, no solo que ya se reunió con la gente, sino que encima le brindó información falsa. Entonces, todos estos hechos, bueno, eso es lo que le costó básicamente la prisión preventiva. Claro. Hoy por hoy está preso. Prisión preventiva, pero está preso. De todo lo que siga surgiendo, puede llegar a aparecer otros imputados o no. De las personas que ya están viviendo en el predio, en el barrio Las Mercedes, ¿les consta si hay familias que justamente le han comprado el fideicomiso? ¿O sí? Sí. Y familias que le han comprado el fideicomiso y que ya están viviendo allí. ¿Sí? Y a ver, es un poco fuerte preguntarlo de esta manera, pero ustedes representan al dueño original. Algo el doctor Lazaga hizo referencia en este sentido, pero ¿deberían tener miedo a algún desalojo, alguna situación así? No, yo creo que es muy aventurado hablar en esos términos. Como dijimos, la idea es tratar de solucionarle el problema a todas las personas. La verdad, como dije al principio, no tenemos la respuesta. Es un problema muy grande y se va a ir evaluando en función de lo que vaya pasando. Pero, a ver, lo que sí es real es que las escrituras que se les otorgaron están fundadas en una falsedad, de origen tienen una falsedad, y que por eso, a criterio nuestro, son anulables. Después, la situación de hecho de estas personas, si continúan, no continúan, se verá en su momento. Bueno, importante, ¿no? Porque, por supuesto que con un problema tan fundamental como es el de la vivienda y esta situación tan indefinida, llevar un poco de tranquilidad también en ese sentido, ¿no? Que la intención también de Ruiz Moreno es brindar una solución para él como dueño, pero también para la gente que está allí viviendo. ¿Se pudo definir más o menos el valor aproximado del perjuicio económico? El valor aproximado tiene que ver con la cantidad de lotes que vendieron, por lo que sería el precio o el valor de mercado de cada lote. Si estamos hablando de que vendieron 400, 500, 600 y cada lote mínimo tiene que valer $1.000.000 pesos,
A ver, estamos hablando de lotes que hoy por hoy están literalmente a 15 minutos de la ciudad de Santa Fe. Sí. Y a metros de la ciudad de Recreo. No estamos hablando de lotes que están perdidos en el medio de la nada, sin ningún tipo de acceso, servicio. No, estamos hablando de lotes que realmente adquieren su valor. Y cada vez que alguien construye, el lote de al lado se valoriza. Claro. Es algo muy simple. Entonces, es muy simple el número. Y a eso hay que agregarle todos los daños y perjuicios que sufrió, por ejemplo, Ruiz Moreno por no haber podido disponer en su momento de lo que era el activo de la sociedad. Claro. Más las personas a las cuales le sobrevendieron los lotes, más las personas a las que le iniciaron juicios, porque esto también es una realidad, le iniciaban juicios a la gente, o bien para que pagara nuevamente el lote, o bien para echarlo. Entonces, el número realmente es monstruoso. El número es monstruoso. Por eso, con buen criterio, reitero, la doctora Carrara, cuando las fiscales de delitos complejos solicitaron la inhibición por el plazo de 90 días, entendió que la caución, los bienes que habían ofrecido para justamente poder afrontar estos costos o estos daños resultaban harto insuficientes. ¿Y creen que se va a poder rastrear dónde están los fondos? Creo que en realidad esa ya, y pensando en voz alta, me parece que más que una tarea de la Fiscalía y de la querella va a ser una tarea de la defensa. Creo que les va a corresponder a ellos demostrar o identificar a dónde fue a parar todo ese dinero que tiene la obligación de estar en una cuenta de acuerdo a lo que la misma ley establece. Lo que hará la Fiscalía, nosotros como querella podremos proponer diligencias, pero la Fiscalía, la verdad que hasta ahora todas las medidas que ha tomado o las que ha solicitado realmente fueron conducentes a acreditar no solo la materialidad de los hechos, sino también el quantum del daño. Así que dependerá también de eso. Recuerdo que en una de las audiencias hicieron referencia a cómo, mientras estaba esta disputa, ¿no? Ruiz Moreno se ocupaba, ¿no? del predio, hacía la abertura de calles, solicitaba habilitación a la municipalidad para los diferentes servicios. Es decir, que no solamente es un loteo que interesa para la venta de la tierra, digamos, sino que además es la formación de un barrio, efectivamente. Sí, por eso estamos hablando siempre de lo mismo. Esto excede la persona de los actores de este proceso. Ha significado una mejora muy importante, no solo para la gente que se había asentado en un primer momento, sino también para la misma ciudad de Recreo. Es decir, todo lo que implique la construcción, el avance, la urbanización, es mejorar la calidad de vida de la gente, realmente es muy importante. Después, no dispuso de los fondos, porque todo eso es muy costoso, y eso fue lo que permitió que estas personas sí pudieran hacerse de la administración porque contaban con dinero y pudieron afrontar otro tipo de costos. Claro, aprovechando las mejoras que gestionaba Ruiz Moreno. Exactamente, ¿no? Y desde hace muchísimos años, porque esto no es desde el año 99 o 2000. Estas tareas vienen desde mucho antes, desde que la familia Clusella lo hacía. Claro. De hecho, es más, hay un boulevard que es Mercedes Clusella. Así que la madre de Ruiz Moreno. Que es la madre de Ruiz Moreno, claro. Eso ya... Eso ya, sí, es como que es termina... un símbolo, ¿no? Pone, bueno, el nombre de la calle. ¿Cómo está hoy? Porque uno imagina estos procesos deben desgastar mucho, y más cuando además hay denuncias cruzadas, que está y que depende tanta gente de lo que pase con uno y demás. Hoy por hoy, ¿cómo está Ruiz Moreno? ¿Cómo está la familia? Y Ruiz Moreno, lógicamente, está muy contento, está muy satisfecho. Recordemos que a Ruiz Moreno realmente lo habían denunciado. Es más, el tiempo que estas personas estuvieron privadas de su libertad fue lo que en su momento le habían pedido a Ruiz Moreno. Ruiz Moreno podría haber ido preso por este tema. Entonces, haber tenido una causa penal en su contra, haber tenido que demostrar en su momento su inocencia, haber tenido que demostrar que él tenía verdaderos derechos, haber tenido que demostrar que en realidad se habría llevado adelante una maniobra estafatoria o fraudulenta a través de falsedades,
de parte de otras personas y quedar él finalmente como la víctima de todo esto, es un proceso que atravesó muchos años. Entonces, lógicamente el agradecimiento por haberse sentido escuchado, pero también que hayan tomado cartas en el asunto. Y por eso destacamos siempre, no la verdad para quedar bien, porque suena bien, ¿no? Para ser políticamente correcto. Pero realmente el trabajo que hicieron las fiscales de delitos complejos, reitero, Laura Urquiza, Mariela Jiménez, Bárbara Hilera y su equipo, las personas que trabajan con ella, realmente si no se hubiesen abocado de la forma en la que lo hicieron, esta causa hubiese seguido como hasta ahora, con chicanas procesales, con causas que más que solucionarle los problemas a la gente es para complicarle aún más la existencia. Entonces, y lógicamente está con mucho ánimo porque todo lo que él vino diciendo siempre se ha ido demostrando y tenemos confianza de que va a seguir siendo así. Y pueden ya, mientras la causa penal, digamos, continúa, porque acá, bueno, hay que ver qué va a pasar con los imputados, si puede haber más, si puede haber menos, pueden en el mientras tanto ir solucionando o intentar solucionar todas estas situaciones que se dieron con los loteos, o hay que esperar que termine una cosa para empezar a hacer la otra. Bueno, un hecho muy importante fue el reconocimiento de Pirera sobre la titularidad de las acciones de la sociedad en cabeza de Ruiz Moreno. Eso de alguna manera destrabó parte del asunto, pero ahora esa situación es trasladada a otro expediente que tramita en otro juzgado, que ahora el juez tiene que intervenir, resolver, y bueno, todo, la justicia tiene su procedimiento y hay que atenerse a ese procedimiento y esperar el resultado que va a ser la sentencia del juez. O sea, hasta que no tengamos ese resultado no podemos seguir avanzando. Hay que respetar el procedimiento, ahora no queda otra cosa. Y mientras tanto, entonces, decirle a todos los vecinos de los lotes allí en el barrio de Las Mercedes que tranquilidad, que no va a haber una respuesta inmediata, pero que está, ¿no?, la buena voluntad y la predisposición de que esto salga bien para todas las partes. Lo principal es eso, llevar tranquilidad en lo inmediato y bueno, en lo inmediato ir juntándonos. Habría que hablar con el defensor del pueblo, con personas que hemos tenido contacto, como para que se vaya de alguna manera representando a esta gente y ver qué solución se le encuentra, porque la verdad es un problema muy grande que ya escapa como dijo Alejandro, los actores del proceso. No sé si a alguno le quedó algo para agregar, algo más para decir, bueno, en relación a la causa, o algún otro mensaje para los vecinos de la zona. Si no, por supuesto, el agradecimiento por contar con Aire de Santa Fe. Seguimos la causa desde el inicio, así que bueno, y sin duda, por supuesto, con la preocupación de todos los vecinos de querer saber qué va a pasar con su vivienda. Recibimos las consultas, podemos tener contacto prácticamente directo con ustedes, así que bueno, la predisposición también del medio siempre para ser un intermediario y con un tema que preocupa tanto, ¿no?, como es la vivienda. Sí, esto, como dijo recién Matías, la predisposición para encontrar soluciones está. Nosotros desde nuestro lugar trabajaremos de acuerdo al ámbito que también y al rol que nosotros desempeñamos. Nosotros somos querella. Acá los actores principales tienen que ver con la Fiscalía y lógicamente con los imputados, pero seguiremos trabajando y desde ya agradecerles a ustedes el espacio por habernos permitido también profundizar algunas cuestiones o algunas cosas que son importantes. Matías Lazaga, Alejandro Ote, abogados penalistas, pasaron por aquí, por Aire de Santa Fe. En Será Justicia hicimos un repaso de lo que fue la causa del loteo de Las Mercedes en Recreo, de lo que puede pasar de ahora en adelante, y lo principal me parece, por un lado, quedó claro que el titular, el dueño original del loteo es Ruiz Moreno, y por otro lado la tranquilidad también, que la intención de todas las partes es solucionar de la mejor manera posible las complicaciones que surjan para quienes hayan adquirido loteos allí o quienes ya estén viviendo en Las Mercedes. Faltan 3 minutos para llegar a las 10 de la noche, hacemos una pausa y ya volvemos. Martes, Será Justicia. Toda la información judicial, todos los casos del Tribunal Provincial y los tribunales federales.